Saludos. Ahora voy a continuar lo que empecé en el video anterior sobre cómo escribo mis memorias. Hablando sobre las memorias, entonces, yo he ido aprendiendo a medida que las he ido haciendo, he ido estudiando a través de libros que he leído, de artículos, de videos en el internet, en las redes sociales, específicamente en YouTube, sobre cómo se escriben las memorias. O sea, una memoria no es solamente sentarse a escribir como un informe, como si uno fuera un periodista, qué es lo que ha ocurrido durante su vida, sino que hay que darle algo más. Porque una de las cosas que se menciona repetidamente es que uno puede escribir la memoria por la razón que uno quiera, pero si uno cree en la posibilidad de que haya personas en el futuro de que estén interesadas en leer las memorias que uno escribe, pues tiene que haber algo que interese a esas personas en esas memorias. Y a menos que uno no sea una persona famosa, un político, un artista, un deportista, que la gente tiene interés en los pormenores de esas vidas, pues las vidas corrientes y normales como la mía, pues no tienen mayor interés, a menos que la persona que la lea, que la esté eventualmente en algún momento, si se interesa leyéndola, pues encuentre algo que pueda aplicar a su propia vida. Y de eso se trata. Hay que cubrir unos temas de interés universal. No es solamente los temas de la vida de uno, sino que esos temas hay que relacionarlos con intereses universales. Por ejemplo, intereses que ha ido desarrollando el ser humano de justicia, de belleza, de muchísimas otros temas abstractos que no son temas de la vida diaria, pero que en la vida diaria uno se encuentra con esas situaciones. Y las personas que leen las memorias escritas por otros tienden o no a identificarse con lo que están leyendo, dependiendo de si esas memorias relacionan esos intereses universales con la vida de la persona que la está relatando. Así que por eso es importante incluir esos temas. Las memorias también tienen una estructura. No es cuestión de que uno se sienta a escribir lo que se le ocurre y lo que recuerda, pero tienen una estructura. Obviamente se recomienda, hay distintas formas de hacerlo, pero se recomienda que uno escriba en escenas, que haya incidentes de la vida de uno, que uno lo trata o lo desarrolla como una escena, pero tiene que haber un tema central que conecte todas las escenas que uno ha ido incluyendo en esas memorias. Y esas escenas tienen que contener no solamente lo que ocurrió, sino lo que eso significó para la persona que lo vivió, cómo eso se relaciona con principios y valores universales, de que otras personas tienen esos mismos valores y esos mismos principios. Y otra cosa que se recomienda es utilizar técnicas de ficción. No quiere decir eso que uno va a inventar los hechos. Uno de los parámetros básicos de una memoria es que tiene que estar basada en la realidad. No puede ser ficción, pero uno puede darle interés a esa realidad si uno utiliza técnicas de ficción, como por ejemplo diálogo. Cuando uno ha vivido una experiencia, pues ha habido unos diálogos. Y eso, cuando uno incluye diálogos, eso lo hace más interesante. Hay que incluir experiencias sensoriales, cosas que uno vio
detallarlas como uno las vio, cosas que uno percibió a través del tacto, de la vista. Uno puede en esos casos pues hablar sobre la belleza de lo que uno estaba viendo, y de esa forma pues también la persona que lee pues se interesa en seguir leyendo. Una cosa bien importante es lo que se conoce como en inglés el character development. Una persona que está escribiendo sobre su vida pues también puede usar la técnica que se usa mucho, que se usa continuamente en la ficción, y es como los personajes, porque no solamente la persona que está escribiendo la memoria es personaje de su propio escrito, sino que hay otros personajes, personas que han afectado a uno, los familiares, las amistades, los maestros, artistas. Todos esos son personajes que uno puede ir desarrollando. Entonces el personaje, todos los personajes, incluyendo el protagonista de la memoria, como todos los otros personajes, deben tener un desarrollo. Empiezan de una forma y van desarrollando, y al final de la memoria pues es prácticamente otra persona, se ha modificado. En mi caso, por ejemplo, hablando de ese character development, yo empiezo mis memorias en mi niñez en Nueva York, cuando mi mamá me informa que vamos a irnos a vivir a Puerto Rico. Pues lo que yo siento en ese momento, como yo lo interpreto, la tristeza que siento, porque yo entiendo que eso va a ser una pérdida para mí de las cosas que ya estaba acostumbrado en mi vida, aunque solamente tenía 3 años en aquel momento. Pero entonces relato cuando nos fuimos a vivir a Puerto Rico, mi temprana niñez en Puerto Rico, las experiencias que yo recibí, que viví cuando estaba creciendo en Puerto Rico desde los 3 años. Y eventualmente llego a la etapa de mi adolescencia, que fue un poco turbulenta desde el punto de vista emocional, y las situaciones con las cuales yo me enfrentaba y me planteaba lo que yo percibía como injusticias de la vida. Y pues eventualmente yo voy aprendiendo a vivir, y eventualmente de esas limitaciones que yo sentía que tenía en mi vida, pues me fui superando y fui superando esas situaciones, y llegué a ser profesional, llegué a ser abogado, eventualmente seguí estudiando y estudié Derecho Internacional, entré en el servicio diplomático de los Estados Unidos. O sea que ahí hay mi personalidad va madurando y voy creciendo como ser humano, y eso es parte muy importante de una memoria, que se vea que hay un desarrollo en el ser humano. Hay cambios hacia lo positivo, que hay cambios externos porque uno crece, pero hay cambios internos de madurez, de entender cómo es que es en realidad la vida. Una de las cosas también bien importantes, y creo que voy a terminar aquí, porque después eventualmente en otras grabaciones voy a entrar y ahondar en más detalle, pero hay que decidir, y es bien importante, qué es lo que uno incluye en la memoria, qué es lo que no incluye. Una memoria no es una autobiografía. En la autobiografía uno relata su vida desde que nace hasta el momento que uno está escribiendo la autobiografía. No puede ser hasta que muere, porque a menos que uno escriba ya esperando la muerte, y hasta ese momento que es posible, pues llegue la autobiografía. Pero normalmente es antes de ese incidente de la muerte. Y entonces hay que decidir cuáles son las escenas que tú vas a incluir en ese escrito, porque no puedes incluirlo todo. Podría, pero sería interminable. Porque la memoria, como dije anteriormente, no es solamente una narrativa cronológica
y como periodística de lo que ocurrió, sino cómo uno se sintió, cómo uno evolucionó, etc. Así que por ahora lo voy a dejar aquí, porque en otros videos, en otras grabaciones que voy a hacer en el futuro, voy a cubrir más temas en más detalles. Hasta la próxima entonces. Gracias.